Estamos acá nuevamente haciendo una repetición de este capítulo del ciclo Rizoma, dado que en la edición anterior tuvimos algunos problemas técnicos y nos parecía que también, no solo porque nos pareció a nosotros, sino también por las devoluciones que hemos tenido de gente que nos dijo que estaba interesante hasta donde pudo escuchar. Así que nos hemos propuesto repetir el episodio, el capítulo, para conversar acerca de la psicomotricidad en diálogo con la música, retomando algunas de las cosas que habíamos conversado antes y seguramente aparecerán unas nuevas. Así que bueno, en principio yo me había quedado la otra vez, la propuesta, el puntapié, había sido, bueno, primero vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Vanessa Muy Plenkovich, bien. licenciada en psicomotricidad, profesora de educación física y, y la que tuvo ganas de hacer este ciclo con estos capítulos. Los demás, adelante. Y Vane, perdón, ¿querés contar de qué se trata Ciclo. el ciclo Rizoma un Sí, poquito? muy bien, Breve, muchas quizás. gracias. De nada. El ciclo rizoma es bueno, nace del concepto de rizoma, que es la introducción al libro Mil Mesetas del filósofo postmoderno Gilles Deleuze, que alude un poco a esta idea de cruce, de intercambio, de ramificación de las ideas, para ponerlo en contexto de esto que queremos hacer, que estamos haciendo, que tiene que ver con un modo de pensar donde las partes se enriquecen y se amplifican y no tienen una linealidad, ni un inicio, ni un fin, y más que nada no se basa tanto en lo que vamos a decir como respuestas y conceptos cerrados, sino como preguntas que se irán abriendo para abrir en otras, infinitamente, que por lo menos yo, y creo que mis compañeros de capítulo también adhieren a que es el modo más rico, ¿no?, de intercambio con otras y otros, que es el abrir y abrir, más que el que definir y cerrar, aunque en el camino también uno llega a definiciones, por supuesto, ¿no? Bueno, de eso se trata este ciclo. Perfecto. ¿Quién arranca? Vamos, el silencio del Bueno, principio, ¿viste? sí, está bien. Ese es un puntapié para un tema seguramente que desarrollaremos. Silencio. Bueno, voy yo, voy yo. Dale. Buenas noches, mi nombre es Rosana Monzani. Vivo en Merlo, San Luis, hace 13 años más o menos. Soy de Buenos Aires, vivía allá todo el tiempo restante de mi vida. Eh, bueno, primero agradecida de estar acá compartiendo, me encanta este capítulo, esta propuesta. Entre otras cosas, como para seguir la línea de este encuentro, soy música. Mi, mi instrumento predominante hoy es el canto, la voz. Tengo dos proyectos en los cuales canto y algo, también algún adornito con el teclado, sé un poquito de guitarra, bueno, ahí en fin, siempre formándome, que me encanta aprender, seguir aprendiendo. Y bueno, como presentación, me parece que para este encuentro está, paso la posta a mis compañeros, a ver. Vamos, Teo. Y la El pasa, coordinador la Gerardo. pasa, la pasa. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Tengo la de... Yo soy Esteban Viduz, sí, trabajo en educación musical, soy docente, me formé también en educación por el arte, en Avellaneda, ambas formaciones de por allá, de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Estoy viviendo en Córdoba, en Los Hornillos, en Tras la Sierra, aunque soy entrerriano y nací y me crié allí, en el sur entrerriano. Y bueno, me interesa, me gusta, me interpela eso, la educación musical, los procesos creativos, la educación a través del arte. Y bueno, agradezco también estar acá, me gusta, me inquieta, me moviliza charlar, pensar con ustedes en vivo
nada, y seguir como esto a lo que alude el rizoma, ¿no? De estar en un continuo proceso de definición o de encuentro con lo que hacemos, ¿no? Eh, Así que gracias. Gracias, Bidu. Bueno, mi nombre es Gerardo Russo, soy cantante, guitarrista, docente de educación musical en algunas áreas, eh, en todas las áreas, no sé en cuál no. Y trabajo actualmente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Envidio sanamente a Esteban y a Rosana, que están en las sierras. No sé si muy sanamente, pero bueno. Pero Claro, los envidio Los igual. envidio. claro. No, yo al revés, yo vivo en el pleno centro, frente al Colón, Pellegrini, Tucumán. Más centro no hay, tendría que estar arriba del Claro. obelisco. Y me interesó mucho la invitación para participar de esta charla porque, porque me gusta, me parece que fortalece algunas cuestiones que tienen que ver con la, con la práctica artística, con el entrecruzamiento que existe entre la práctica artística, la docencia y la comunicación, el movimiento, la dinámica. Me pareció que era muy interesante y bueno, aquí estamos. Bueno, ahí la saludamos a Patri, que es una compañera de otras épocas que aprecio mucho y que tiene ganas de acompañarnos, así que es un gustazo. Yo venía pensando una cuestión, como yo no vengo de la música, por eso me interesaba como brindarles esta imagen a ver a ustedes después para nutrirla con lo que a ustedes les resuena. Pensaba, así como un instrumento es un objeto, ¿no? Que para emitir un sonido debe ser instrumentado por otro, y entonces en ese encuentro entre quien ejecuta y ese instrumento tenemos la emisión del sonido, luego una melodía, etcétera, ¿no? Yo pensaba en los resonadores, pensando en el cuerpo como un instrumento. ¿Cómo se da ese encuentro entre algo que viene de afuera como sonido, la música, o cualquier sonido que no sea música, ¿no? Algo que emite un sonido que viene de afuera y que en el encuentro con los resonadores internos, que son del cuerpo, producen lo que a mí me parece una vibración. Y que esto se traslada a muchas cuestiones, porque cuando uno dice, me resueno con lo que el otro dice, me resuena aquella cuestión o aquella melodía, o como decíamos la otra vez, determinada banda musical resuena y a otra la rechazo, pensaba que siempre hay un encuentro, ¿no? Entre algo que se ejecuta, algo que se recibe y que termina siendo un lenguaje. Todo esto se me venía de lo que venimos conversando. Entonces quería como desde qué lugar ustedes piensan estas cuestiones de lo que se emite, lo que se recibe, desde qué lugares, con qué componentes dialoga la música en ese mundo de mensajes y de emisiones y de recepciones. ¿Se entiende un poco lo que les planteo como imagen? Y ahí un poco es qué es la música para cada uno de ustedes, entonces, cómo dialoga en ustedes. Sí. Bueno, si queremos respetar el orden de presentación, voy yo. Interesante. Bueno, en mi caso, que soy cantante, estoy en continuo, porque me gusta además, en continua exploración de todo esto que vos estás contando, de, de mi instrumento, cuando hablabas de que hay un instrumento que otro lo ejecuta o que en el caso del cantante es el aire que sencillamente pasa por unas cuerdas vocales, por las cuerdas vocales, y se emite un sonido. Esa sería la línea, ¿no? Tras y acompañando todo eso está todo el cuerpo y no solamente lo físico, sino lo emocional, lo mental. Esto que vos decís, cómo yo recibo
lo que, lo que, por ejemplo, quisiera reproducir. Escucho una melodía y la quiero reproducir, la quiero estudiar. ¿Cómo recibo esa melodía? ¿Cómo hago yo para poder compartirla, reproducirla? Bueno, eso es con una constante exploración del cuerpo y de sensaciones. Eso es lo que yo, por ahí lo que yo quiero como la línea que quiero como seguir, ¿no? La exploración constante, 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 la prueba, lo que recibo, cómo lo doy, acompañada, en mi caso, y estaría buenísimo que puedan todos como eh, introducirse en el proceso de aprendizaje de la voz, es hermosa, porque, porque sos vos en un ser completo, ¿no? Entonces, puedo linkear con qué significa la música para mí. Significa eso, significa un transitar de, de una constante autopercepción y poder reinventarme con esto cada vez, con cada proceso, con cada intervención, eh, y estar, y, digamos, estar en contacto con la conciencia de cómo recibo y cómo doy, y bueno, lo que pasa en mi cuerpo y específicamente en el aparato fonador, si se quiere, ¿no? Eh, bueno, es por ahí. Bueno, y la música significa eso para mí, es una conexión constante con mi cuerpo, que es algo para mí maravilloso. Es maravilloso, no solamente por lo técnico, que es lindo y me apasiona cantar, sino porque, porque me interviene por un montón de lugares emocionales, y bueno, y eso para mí es muy enriquecedor, está bueno. Bueno, si seguimos el orden, por ahí me gustaría escuchar a Gerardo, que canta, que, que el micrófono es ¿Querés que parte vaya? también de ¿Querés su... que vaya yo o seguimos? En el orden. ¿Cómo quieras? No, arranca, arranca. No, bueno, un poco el planteo como lo trae Vanessa, me parece que va bastante a este campo específico que Rosana nos trae, ¿no? De el cuerpo como instrumento. También trajiste la idea de vibración, que remite más a algo físico, y hablaste de la comunicación, que también remite a otro orden, y me quedo pensando en que, bueno, por ahí, ahora cuando Gerardo cuente también que siente, que piensa de esto, yo agregaría algo que tiene que ver también con lo grupal, que es por ahí mi campo de trabajo, y que tiene que ver con esto de cierta vibración colectiva, si es que podría existir algo así, pero hay algo en la construcción de lo vincular a través de la música que, que funciona como en esa multiplicidad de cruces que se dan a partir de lo musical, ¿no? También separar lo sonoro de lo musical, porque cuando hablas de vibración y el medio, que es el aire, a través de las cuales las ondas viajan y llegan a nuestro aparato, ¿no? Remite como a otras cosas que no es solo lo musical. Habría que pensar que, si bien es lo mismo en un punto para la física, la música que el sonido, hay una diferencia ahí que es que el cuerpo traduce y percibe como musical ese ordenamiento, ¿no? Hay una traducción del fenómeno físico en algo, como decía Rosana, emotivo, movilizador, o, bueno, nada, de este poder que tiene la música de afectar a distintos niveles, ¿no? Eh, en el orden de lo grupal también funciona esto de sentir a través de los demás, ¿no? Como estas respuestas que vamos como dando frente a los estímulos que generan como cambios que no son a nivel individual, sino grupal, y cómo lo individual nutre lo colectivo y lo colectivo también afecta a esos procesos personales, ¿no? No sé si se entiende, estoy haciendo medio Eso es, pensamiento. eso es, Y Esteban, cuando
eso que estás diciendo último entraría en el campo de las resonancias cuando incluimos lo grupal, de lo que resuena en uno y con otros, con otras y otros. Yo creo que, no sé, yo creo que hay algo de esos climas de trabajo grupal que puede leerse algo que va más allá de la percepción individual, ¿no? Que tiene que ver con la multiplicidad, con la ruptura del sentido único, cuando uno puede ver que la vivencia puede ser eso, transitada de distintos lugares, puntos, y eso enriquece lo propio, ¿no? Como que se rompe algo de lo que parece unidireccional. Lo estoy volviendo medio abstracto. Pero pensaba cuando decís qué es la música para cada uno, se me viene como una pregunta pesada, gigante, que no tiene una respuesta así en principio. Y tiene esto que decías al principio, ¿no? Como una constante búsqueda de sentido, ¿no? De qué es la música, para qué sirve, por qué tiene tanto poder. Y de algún modo pensar eso es pensar eso, quiénes somos. Y está como unida en algún punto la música a la vida, ¿no? Pues somos seres musicales, somos seres vibratorios, percibimos, Sonoros. ¿no? Y la música existe porque existimos, claro, porque existimos. Si no existiéramos, no hubiera quien traduzca esto en esta forma. Eh, Ahí se incluiría el hecho cultural de la música, ¿no? Es un hecho cultural, como lo es el juego, como lo son otros. ujú. Sí, también. Bueno, con respecto a eso, eh, a lo sonoro y a lo vibratorio del... Es como la vibración misma del universo, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poco el otro día. Y a mí me parece que, bueno, esto no lo invento yo, pero que podría existir la música sin el ser humano, tranquilamente. Podría estar, tiene su propio universo. Es tan fuerte, es tan potente y tiene su propia matemática, como su propia forma de medirse a sí misma. No necesita de nadie que la ejecute casi, que nadie que la escuche. La música podría existir por sí misma. Lo que nosotros hacemos tal vez en un punto, pensaba en lo abstracto por ahí que decía Esteban, en un punto tal vez lo que hacemos es captar un mínimo fragmento de eso o depende de la vivencia o tal vez del aprendizaje que cada quien tenga, o captar algo, tomar de eso, de esa música, de esa energía, no sé, vibración que pasa, capto un poco, lo tomo y al mismo tiempo pasa a través mío y se fortalece, digamos, se alimenta esa vibración y sigue viaje, no la tengo yo nunca jamás, no la puedo contener. ¿Acaso tal vez como un pensamiento, como un recuerdo, ¿no? Esa cosa no tangible del sonido. Suena la nota, suena tal cosa y de repente estuvo y después ya no está más. Entonces ya deja de ser tangible, pero queda en la memoria. Después yo recuerdo aquel sonido. No sé, yo escucho a mi gato en este momento y sé cuál de los gatos es. Tengo 4 gatos y maulla uno, sé cuál es. Porque recuerdo que él hace un gesto con su maullido. De la misma manera, si me entreno lo suficiente, sabré si tal instrumento está afinado, sabré si tal nota se llama de tal manera o es un bemol o un sostenido, si sigo entrenándome, eh, pero siempre son como, son vibraciones que yo tal vez voy percibiendo cada vez más refinadamente por un trabajo que hago sobre ellas, en el estudio, en la práctica, etcétera, pero que sigue siendo parte de ese universo sonoro y acaso musical del que voy participando un poco en este trayecto corto de vida que tenemos, ¿no? Y con respecto a eso, me parece un poco esto de la comunicación, el lenguaje que también habíamos conversado un poco la vez pasada, el, desde el lado del aprendizaje y la docencia y el ser maestro como intermediador entre
esa vibración y la práctica de la vibración y la música y lo sonoro como comunicador, como comunicación dentro de un mundo musical, estamos hablando, y del aprendizaje musical, esa intermediación que hace el docente fomenta tal vez más allá del aprendizaje de escalas y de cosas por el estilo que vendrán después, pero fomenta esa atención sobre la vibración del universo, termina siendo, ¿no? Como una atención sobre eso en el aprendizaje, sobre las cosas que vibran alrededor nuestro y uno vibrando con esas cosas que vibran con uno mismo. Como estoy tratando de unir lo del principio. Eh, como formando parte del universo. Como algo más grande, ¿no? Como algo mayor, tal vez como una cosa inalcanzable o tal vez más allá del pensamiento. Por eso pensaba yo en lo de la música recién, la música como definición en sí, no sé, la del libro del viejo William, del viejo vinagre Williams, que dice que la música es aquel lenguaje, los sonidos agradables al oído, los sonidos agradables para el señor Williams, eran en ese momento, del siglo XVIII. Pero que bueno, de alguna manera trataban de verlo, ¿no? En ese momento, como plasmarlo en un libro y decir, bueno, la música es la combinación de sonidos de manera agradable al oído. Bueno, ahí está. A él se le había ocurrido eso y un montón de otra gente la repitió durante 2 siglos, más o menos, a esa definición. Y al día de hoy no llega de esa manera. ¿Qué hago con eso? ¿La rompo? ¿Lo rearmo? ¿Me lo hago un paquetito? ¿Lo guardo? No sé. Pero termina siendo parte de ese mismo universo que tratamos de entender como música, ¿no? Bueno, y mi relación con la música es múltiple. Desde lo vivencial, desde lo docente, desde el canto, desde lo instrumental y desde la vida misma que en algún momento me salvó de, de estar en lugares que ya no quiero estar y la música termina siendo sanadora y salvadora de todo. Estaba pensando, Gera, y cuando Vidu también hablaba de la diferencia, cuándo es música, cuándo es sonido, cuándo es ruido, cuándo es vibración, para llevarlo al campo de la constructividad corporal, que es de lo que vengo a dar cuenta en estos espacios dentro de lo que voy pudiendo. eh, Creo que la concepción de música, de lo que es música, requiere de algunas competencias corporales, adquisiciones, para poder decodificarla como tal. Estoy pensando acá un poquito, me meto un cachito y después salgo, ¿eh? Pero bueno, justo nos acompañan algunos oyentes que tienen alguna vinculación con el campo de la discapacidad. Esteban también lo tiene y Jera también. Estoy pensando en qué momento eh, se decodifica como música y qué competencias intelectuales, psíquicas se requieren para que eso se interprete como tal, porque estoy pensando en, en niños con algunas patologías graves del desarrollo, ¿no? Como el autismo, en donde hay una cuestión con lo sonoro que es bastante potente, es bastante fuerte. Por ejemplo, me estoy acordando, doy una viñeta de un paciente que, que para poder entrar al consultorio necesitaba pegarse en una canción de Topa. ¿Vieron Topa, esta persona? Topa y Muy. Topa y Muy. Bueno, él tenía, para poder entrar al consultorio, él tenía que entrar con el celular de la mamá pegado en el oído, repitiendo, por supuesto, una y otra vez la canción de Topa, sin parar, sin parar. Cuestión que nosotros, trabajando en dupla con un musicoterapeuta, por supuesto que permitíamos como modo para poder ingresar a un espacio distinto. No sabemos qué representaba para él eso, que era no él, pero era un espacio distinto. Y lo que fuimos trabajando con mucho, pero mucho tiempo, es que eso que quedaba pegado al cuerpo,
como algo inseparable, algo que el objeto y él eran uno, eran lo mismo. Nosotros lo que intentábamos de a poquito era pasar el sonido del celular a el sonido del celular a un parlante a través de una conexión de Bluetooth. Entonces armábamos una primera separación del oído pegado a la canción casi en un pasaje al mismo tiempo, porque si la canción del teléfono dejaba de sonar, no la podía resistir. Entonces al mismo tiempo pasábamos al parlante. Entonces él intentaba buscar dónde estaba, pero había algo ahí que lo soportaba, ¿no? Que lo contenía. Y después de mucho tiempo pasamos del parlante a que esa canción la toque Dani, que era mi compañero musicoterapeuta, en la guitarra. Entonces pudimos ir armando estos pasajes de separación, pero ahí a mí se me arma esta pregunta de, ¿para él esto era música? ¿Para él esto era mero sonido? ¿Era una vibración que le quedaba cerca en su vibración interna, entonces no se lo podía separar? Entonces hay, me parece, unas distinciones, ¿no? Entre lo que es música, sonido, cómo eso se entrama y cómo lo decodifica el sujeto que recibe todos estos estímulos. ¿Cómo lo piensan eso ustedes? Mirá, a mí me parece, perdón, me mando, porque bueno, he trabajado bastante en esas circunstancias y tal vez buscando motivo y por qué. Y yo dando vueltas con estas cuestiones me encontré con Oliver Sacks, haciendo algunas lecturas de Oliver Sacks que me gustó mucho. Recomiendo la lectura de Oliver Sacks para quien se le ocurra, porque no es necesario estar en el mundo de la música, ni del sonido, ni nada. Oliver Sacks es un neurólogo, era un neurólogo, falleció hace un par de años, que trabajaba sobre la recuperación del cerebro a través de muchas cuestiones, pero sobre todo al final, sobre todo con el sonido y sobre todo con la música. Recuperación del cerebro, básicamente a través de la música. Y tiene algunos libros, Sacks, el primero como inicio de lectura, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero es como iniciático. Después Despertares está muy interesante. Y después los casos más clínicos los cuenta en uno que se llama Musicofilia. Y no quisiera digo, contar algún caso específicamente, pero sí tal vez pensar un poco que el cerebro vibra y se comunica entre sí con ondas eléctricas. Y lo musical activa como ninguna otra cosa en el universo el cerebro. Lo sonoro musical entra por el oído porque el oído no tiene párpado, entonces va a parar derecho. Si no quiero ver, cierro los ojos. Si no quiero escuchar, chao. No puedo, porque por más que me ponga 2 elefantes acá, voy a seguir escuchando. Y eso, en comunicación con los con todo lo que es cefalorraquídeo, digamos, que vibra ese líquido en contacto con lo sonoro que va por otro canal, ¿no? No es que está todo junto dentro como si fuese una misma cosa, pero está todo tan cerca que lo vibratorio y sonoro, el cerebro lo puede interpretar como la misma cosa o muy parecida y termina funcionando como estimulante, como estimulador de zonas que el cerebro mismo, si uno le hace una recorrida y con un acompañamiento adecuado, funciona terapéuticamente. Lo musical sonoro funciona, o sea, es un útil. No es que, no lo digo yo, está científicamente comprobado y hay un montón de casos donde uno puede meterse
en el equipo de Oliver de Sacks había un montón de otros neurólogos y alrededor del mundo, un montón de gente que trabaja con esta misma situación, donde la música funciona como útil ¿para qué? Para comunicar distintas partes del cerebro. Esta no anda tanto, aquella anda mejor, bueno, elijo un camino para que, en definitiva, el objetivo ¿cuál es? Entrar a la sesión y vivir un aprendizaje, bueno, entonces aquella música, aquel evento sonoro, pongámosle, que se ponía en la oreja para poder hacer de puente, termina funcionando como un útil, como parte de la ceremonia. Buen día, buenas tardes, no sé, me siento, ¿qué tal? Saco el cuaderno, tac, escribo lo que hace otra gente al llegar a la clase, ¿no? Tal vez para él era como un rito iniciático. Él le encontraría el significado que fuera, no importa, porque eso no sabemos, estaba dentro de su cerebro y de su propia vivencia. Pero, perdón, ya corto acá porque es como una invasión. Eh, Desde lo vibratorio y sonoro funciona terapéuticamente así, como y de una manera directa, como ya, funciona ya mismo. Y después tiene sus repercusiones, ¿no? Yo agregaría, bueno, lo que decís, y pensaba en el área educativa, no terapéutica, cómo funciona esto, ¿no? Y pienso que por la experiencia que voy haciendo y cómo voy aprendiendo de cómo se hace en educación, en una escuela especial, con casos de chicos con discapacidades severas, y me hace pensar algo que ya sentía, que venía siempre creyendo que la música es un medio. Eh, la música es una posibilidad de vínculo. Entonces, la pregunta que vos traes, Vane, por ahí puede pensarse más a la luz de la neurociencia o la musicoterapia, pero en procesos educativos a mí me parece que esa pregunta no aportaría mucho en tanto que lo sonoro y lo musical, en la comunicación con alguien que tiene limitadas sus posibilidades de apertura hacia el otro, ¿no? Hay algo de observar las respuestas a los estímulos sonoros, sea música, sea sonido, sea ruido, ¿no? Y desde ahí construir algo que nos permita entender que estamos sintiendo, percibiendo, resonando en una misma frecuencia, en un canal, en un código, en un estado de ánimo. Eh, y que desde esa pequeño gesto que pueda aparecer en común o de sincronía, ¿no? En el encuentro, es de donde podemos estar juntos, ¿no? Y conocernos, con esa limitación o no, que pueda generar este código o este mensaje. Pero digo porque no importa, ya siento eso, que no importa mucho. El sonido es música, cuando pasó a ser de una a la otra. En tanto haya disfrute y no sea algo que está perturbándolo al otro o a la otra, como son los casos de personas con un diagnóstico del síndrome del espectro autista, ¿no? Eh, que son muy sensibles en general. Creo que es encontrar eso, ¿no? En esa sonoridad que hay en el cuerpo, en los instrumentos, en la manipulación de objetos, un modo de construir con eso, que como dice Gerardo, es tan efímero, tan difícil de materializar, pero que deja huellas, ¿no? Que deja huellas en un vínculo que vuelve a comenzar cuando nos volvemos a encontrar en esa ida y vuelta. Quiero decir algo importante, que es que en un minuto se va a autodestruir esto. Entonces, entonces yo propongo, porque pensé que tenía una mayor duración, volver a entrar exactamente por el mismo link y en un ratito eh, vamos a ir con otra cuestión y después vamos a dejar un ratito para conversar con nuestros oyentes si tienen ganas de compartir, preguntar. ¿Les parece que volvamos a entrar un ratito más? Sí,
porque se hizo medio Tengo corto. 15 segundos para decir un concepto para agregar. Sí, tenés un minuto. Ay, tengo minutos un montón. Em, este concepto de somos lo que escuchamos, referencia a las vibraciones, los sonidos, la música, ¿no? Desde, o sea, cada individuo a través de su vida, de sus experiencias, de su cultura, de dónde vive, de cómo se relaciona, desde el útero materno, las vibraciones, el sonido, la música nos intervienen. Entonces, para mí ese concepto está bueno tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Para el aprendizaje también, para cuando uno atraviesa un proceso de aprendizaje de un instrumento, de una canción, de un sonido, eh, saber que naturalizamos ciertas experiencias, como que es lo, o sea, es nuestra vivencia la que nos permite abordar esos sonidos de una manera y a otros les permite hacerlo de otra, según, eh, según esa matriz que se nos fue formando en función de esas músicas, de esos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco para agregar, obviamente, en cuanto a lo terapéutico y cómo funciona la psiquis respecto del caso que vos contaste y todo eso, lo dejo para ustedes, pero eh, creo que, bueno, como decía Gerardo, la música tiene como ahí su magia, ¿no? para los individuos, así que, bueno, ese era un poco mi aporte con el tema. Y esto que vos decís, Ro, a mí se me liga con los gustos, ¿no? Los gustos Los musicales. gustos, claro, Claro, también. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, porque sí, sí. en esa matriz cultural en donde uno recibió esa nutrición sonora, como decía Vidu la otra vez, la música como Es alimento, como bueno, alimento. depende de qué nutrientes nos alimentamos, que después nuestro oído, nuestro gusto, para seguir con el tema del gusto y la alimentación, es que vamos a elegir un determinado tipo de música que es de nuestro gusto. Y Sí, eso lo vamos formando a medida que vamos creciendo. Hay un texto de Daniel Calmels, que es un psicomotricista que además es poeta, entonces, ¿lo conocen vos y Guido, no? ¿Y vos, Gera, lo escuchaste nombrar? Él habla en una parte de un texto, Cuerpo y Saber, ¿no? Se llama, el libro se llama Cuerpo y Saber. Entonces él hace una comparación de aquellos saberes que aprendemos por operación mental, intelectual, racional, y aquellos que, pasando por el cuerpo, se convierten en sabores. Entonces, no es lo mismo el aprendizaje que pasa por el cuerpo, que, que tiene una impronta y una huella y un modo de ser aprendido con H, ¿no? Del que luego lo tenemos a disposición, que aquel que nos queda como incorporado de afuera, que es lo que comúnmente decimos, bueno, lo aprendo de memoria, entonces como no lo paso por el cuerpo, por esto que resuena, que vibra, que está cerca de mí, así como lo aprendo, lo olvido también rápido, porque no me atravesó, porque no fue a esos resonadores que tienen que ver con quién soy. Entonces me parece que un poco el rol docente, y esto lo ligo con lo que dice Esteban, de no importa cuál es ese producto al que hay que alcanzar como algo ajeno, como algo externo, sino cómo acerco como docente, eh, cómo ofrezco como docente lo que le queda cerca a cada una y a cada uno, para que se lo pueda apropiar, para que lo meta en la caja de herramientas y lo tenga a mano, para usarlo cuando lo necesite. Me parece que el gran desafío es saber ofrecer estos escenarios, estas propuestas, que le quepan a todos. Y es difícil eso, porque tendría que ser medio una lupa esto de... eh, es difícil, pero creo que es hacia donde hay que ir para corrernos de estos paradigmas más normatizadores, donde la propuesta
tiene que ser la misma y todos tienen que resonar en el mismo lugar. Me parece que ese es un aporte interesante de la música al rol docente, ¿no? Cómo ir a buscar esos resonadores. Sí, y de cierta línea dentro de la educación musical, diría. Claro, Hay tradiciones Sí, que no van por esos lugares. Pienso también en esto de que uno puede ofrecer, o una puede ofrecer aquello que tiene, no lo que no tiene. O sea, lo que en mí resuene y vibre, puedo ir hacia ese otro, otra, con eso, no con lo que no tengo. Entonces, lo que está bueno de lo que decís, y lo asocio a algo también muy deleuziano, que es el devenir, no ese devenir de lo propio en el encuentro con lo otro, que se funde en una tercera cosa quizás, que es el encuentro entre esto de lo que le suena el gusto del otro, la otra, lo que la convoca, lo conmueve, y lo que yo puedo ofrecer, ¿no? En ese medio, ¿no? ¿No? De encuentro. Eh, Me gusta eso porque nos coloca a quienes estamos en este lugar de convidar, como decías vos la otra vez, eh, en un lugar de tener que estar todo el tiempo alimentando y pensando la música de hoy, lo que escuchan los pibes y las pibas, lo masivo, lo popular, ¿no? Como que hay un ejercicio de apertura permanente y de renovación, no sé, de estudio, como estas conversaciones, ¿no? Que volvemos a pensar aquello que dijimos incluso en la conversación anterior y no nos sale igual y tiene derivaciones nuevas. Así que eso me parece que es re necesario. Sí, a mí esto que decía recién Esteban, el encuentro, ¿no? Qué difícil que es darse cuenta, porque es como que uno da y entrega y al mismo tiempo se guarda, ¿no? En el, en el enseñar, enseñás a mostrar y otras no las enseñás, ¿no? O sea, enseñás algunas cosas y otras no. Eh, la elección esa y el tener que preguntarse todo el tiempo, va, pienso yo, no sé, por ahí se me escapó esto, pero yo es como que todo el tiempo me voy preguntando lo que voy haciendo. Vuelvo un paso sobre lo que hice y digo, bueno, a ver, por esta propuesta me salió, sí, no, pruebo a ver qué fue lo que no me fue bien con esto, lo pude enseñar, sí o no, participaron, no participaron, me gustó, la pasé bien, no la pasé bien, qué sé yo, me hago muchas preguntas con respecto en el rol docente. Y de hecho acá hay está Paula, que es compañera mía de uno de mis trabajos. Y todo el tiempo estoy preguntándome eso, ¿no? Y creo que ahí va el tema del buscar el encuentro, ¿no? Que esta cosa que decías, que hablábamos recién, Rosana también, en esta como tal vez tercer pata de lo mío, lo tuyo y lo otro del encuentro. Y ahí lo nuestro. la ramificación que se produzca, ¿no? Hacia donde vaya. Y este asunto de encontrarse también como en una especie de acompañamiento, no ir ni delante ni atrás, es como estar ahí. De eso me recuerda las normas las normas básicas y fundamentales del improvisador, del grupo de improvisación, de la jam. Nadie puede tocar más alto ni más bajo que el compañero, ni más rápido ni más lento. Y si eso en algún momento se pudiera lograr, a veces pasa, es fabuloso. A unos segundos y después se pierde. Pero digo, bueno, un poco eso, ¿no? El encuentro y el acompañamiento en la comunicación sonora, musical, y el estar abierto completamente, o tratar de estar abierto completamente a las nuevas propuestas, a lo que proviene de las demás personas. Y en un punto retomo algo que había dicho, que habías preguntado, Vane, más al principio en nuestra charla anterior, antes de que se cerrara la otra vida.
en otra dimensión, en otra vida. No, este tema del que, como, yo entendí que no era como buscando un estándar, sino cuáles son como ciertas aptitudes para lo musical. Ahí yo creo que la aptitud es constante, pero que hay algo que, y en esto yo trato de trabajar bastante, hay cierto refinamiento que uno va en algún momento adquiriendo por la propia práctica y en otro aspecto creo que lo va como, eh, no sé si buscando, al menos en mi caso, yo trato de mejorar, como de refinar lo musical que hay en mí para poder captar unas nuevas músicas o unos nuevos sonidos. Y al mismo tiempo tratar de esto, de, como de compartir aquello que, bueno, en formación de músicos, o sea, hace un tiempo a esta parte estoy formando músicos. Y en algún caso son músicos profesionales. Y en algún caso son músicos conocidos, como consagrados, ¿no? Que son reconocidos. Y ahí eh, veo que hay alguna cantidad de cosas que he tenido que yo aprender para poder refinar no el gusto, sino tal vez la escucha, esa vibración que hay en el otro para que el otro descubra a su vez otra cosa que él está buscando, a nivel rítmico, a nivel de tipo de sonido que está buscando, color, eh, algún cambio de estilo o cosas por el estilo, valga la redundancia, pero que pueda el otro buscarlo. O sea, yo le tengo que proveer las herramientas, esto que decíamos antes, para que vos encuentres el camino para ir a buscar eso que estás buscando. No sé si lo vas a encontrar hoy, dentro de un rato, mañana, o no sé si nunca, pero que el hacer ese camino te haga crecer. Ahí está ese trabajo, ¿no? Docente. No decirle dónde están las cosas, sino mostrarle por dónde ir. Y ahí Sí, sí hay o una cuántos búsqueda. caminos para que elija el que le queda a esto que decía yo, el que le queda más cerca a quien es. Como curarle eso, decirle, bueno, no agarre, no hay 100 caminos. Están estos, 3 4. Ahora arrancar por ahí y anda a buscar, ¿no? Porque si va por 100 caminos también se va a perder. No es infinito, ¿no? Eh, bueno, eso. Me hiciste acordar algo que me pasó a mí en un grupo de tambores, en un taller de folclore que se trabajaba con el tambor y lo grupal, ¿no? Entonces, el facilitador decía, obviamente, intentamos ir todos a un lugar con la ejecución colectiva, pero cuando se pierdan, eh, transiten y registren con la misma potencia el desencuentro que el momento de unión y de tocada colectiva conjunta armónica, porque es tan importante el desencuentro, el perderse como parte del proceso propio, porque ahí, además de transitarlo y sentirlo, yo me acuerdo que me angustiaba cuando me perdía, porque era como, ¿y ahora cómo vuelvo? ¿Desde dónde? ¿Cómo me quedé afuera? Bueno, pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, él decía, quédense con esa sensación del desencuentro, intégrenlo y vuelvan desde donde puedan con lo que les queda a mano para retomar, que por ahí es un momento ¿no? Y es un ratito que estoy tocando con todos y me pierdo de nuevo. Y eso me pareció como re interesante de lo colectivo, de lo grupal, de los vínculos, yo lo viví desde lo sonoro con un instrumento, lo he vivido desde la danza, lo he vivido desde muchos lugares. Esta traducción de que toda comunicación está hecha de encuentros y desencuentros permanentemente, y que es tan importante registrar el momento de encuentro y de armonía, ¿no? Y que parece que
todo, como el desencuentro y lo que genera y de dónde me engancho de nuevo con aquello con lo que quiero comunicar. Y ahí está el silencio también, ese tiempo donde no estoy ni en un lugar ni en el otro. Estoy en la pausa, en el silencio, en la espera. Y es repotente ese momento, me parece. Sí, claro. Sí, ya que trajiste el silencio, bueno, sabemos que cuando hoy en la otra vida Zoom hablábamos de la definición convencional de la música, el arte de combinar los sonidos, hay quien agregó muy acertadamente de combinar los sonidos y los silencios, que por muchos años, décadas, el silencio no estaba en la composición, sí estaba, ¿no? Pero no estaba en la definición de lo que era música, ¿no? Eh, tomar el silencio como, no como la ausencia de un sonido, sino como algo en concepto, con un concepto propio, un peso, una duración, una sensación, parte, como vos decís, Vane, parte, ese desencuentro es parte del próximo encuentro. Si no tuvieses ese desencuentro, no tenés la sensación de volver a conectarte con el golpe, con el sonido. Eh, hablábamos hoy de cuando empezamos la charla que hicimos silencio todos, estaba bueno también porque nos miramos todos en estos cuadraditos que tenemos ahí en el dispositivo y estábamos expectantes a ver quién arrancaba. Bueno, eh, es interesante el concepto de silencio, de algo que también podemos linkear con la conversación anterior de hace unos días, esto del concepto occidental o oriental, ¿no? Que vos trajiste en cuanto a las sombras y la luz, eh, y hablamos del silencio, hablamos de la quietud y del movimiento. ¿Por qué, eh, por qué a veces, por qué definimos, por lo menos en esta cultura, definimos una cosa como la ausencia de otra, ¿no? En vez de, ¿por qué no podríamos definir, por ejemplo, que el, que el silencio es la ausencia del sonido? No, al revés, que el sonido es la ausencia del silencio, que el movimiento es la ausencia de la quietud, y así, ¿no? Con lo mismo con la oscuridad y la luz. Entonces el peso estaría más en el silencio, en la oscuridad y en la quietud. Y lo otro sería la ausencia de... Bueno, es algo que me quedó como vibrando, ya que hablamos de sonido, me quedó vibrando de las conversaciones que hemos tenido. Y bueno, interesante, muy interesante convivir con eso y además integrarlo y disfrutarlo, ¿no? Bueno, es como mi aporte ahí con esto de esta dualidad que es tan interesante, que no nos dé ni miedo, ni temor, ni, bueno, todos esos sentimientos de bloqueo, ¿no? Que podemos llegar a tener ante el silencio, ante perderse, que no es perderse, bueno, todo eso. Qué hermoso, hermoso lo que acabas de decir. Eso es como, ¿dónde está el foco? ¿Te acordás, Sí, Esteban? Nosotros con Esteban compartimos durante varios años dentro del programa Centros Infantiles el trabajo grupal de distintos lenguajes con niñas y niños pequeños. ¿Te acordás, Esteban, cuando se nos hacía repotente el silencio como característica cultural en los niños y las niñas bolivianos? Que es como el silencio tenía una potencia porque se exacerbaba la mirada en el juego de las niñas y los niños, los movimientos más lentos, las miradas, las observaciones que tenían una temporalidad, podían estar observando una caja y sus características un montón de tiempo, y los silencios, ¿no? O hablar poco o hablar bajito, frente a otros docentes y otros niños con otras características que lo invadían todo con el movimiento, con la palabra, y a nosotros hacíamos foco ahí. ¿Viste? Esto que yo decía de cuando la luz es cálida y es tenue, te obliga a mirar. Pues si todo claro, está sobre el tapete a 1000, el brillo a 1000, la intensidad a 1000, la luz blanca,
está todo a la vista. En cambio, cuando la luz está baja, tenés que ir al detalle para poder encontrarlo, tenés que ir a buscarlo y hacer foco. Y Hermoso. me hiciste acordar esas escenas que compartíamos con Esteban en ese laburo. Nos daba una paz Y, y esos bajo el silencios. gusto de barrer la palabra, de esa temporalidad que invita el silencio a atravesar. Recuerdo como esto dijiste exacerbar y el registro, cómo nuestro registro quedaba muy claro y muy fuerte, que necesitábamos después volver a eso permanentemente para pensarlo, ¿no? Como cuando uno hace silencio, esto que yo les contaba de María Teresa Corral, que tiene una conferencia sobre el silencio que es muy interesante, que habla en definitiva de que es la puerta de acceso al otro, a la otra, a permitir que venga, a escuchar, ¿no? Cuando hacemos silencio, estamos escuchando. Y algo que me quedó que trajo Gerardo ahí del oído y de la escucha, por ahí abro para otro lado, pero bueno, me gusta, estoy pensando en eso y por eso lo comparto. Una vez vi que alguien analizaba una entrevista que hacían a Miles Davis, un trompetista súper famoso, donde descubrían que él, en esa entrevista le mostraban una canción y él escuchaba, y empezaba a hablar sobre lo que escuchaba, y estaba transcrito eso que él escuchaba. Nada, y fue revelador para mí, y el tipo que lo mostraba en este video, era esto de cómo alguien puede escuchar tanto y cómo el secreto de su musicalidad y su patrimonio sonoro estaba en la escucha. O sea que su formación musical estaba determinada por la cantidad de cosas que podía escuchar en eso que le reproducían y todo lo que podía decir sobre eso. Entonces como que la escucha es todo, quizás, ¿no? En este terreno, la escucha de lo sonoro, musical, pero la escucha del cuerpo, como traes vos desde tu disciplina, esto que estamos haciendo, que es la entrega, la escucha de lo que viene y armar con esto, ¿no? Sin guión. Sí, Sin totalmente. guión, sí. Es un Sí. jam. Juramos que no hay guión. Bueno, yo le daría paso a las preguntas o comentarios si es que las hay, para que no queden ahí después entrecortadas. No sé si alguno quiere, gusta de decir algo, de preguntar algo, y si no, bueno, seguiremos un cachito más. Por mi parte no, un gusto haberlas escuchado y aprendido. Así que gracias. Bueno, gracias, José. Gracias. Gracias. Patri. Bueno, sí, un placer. Ya la otra vez lamenté que haya sido tan interrumpido por el audio, pero bueno, buenísimo que lo hayan vuelto a hacer. Muy interesante, muy lindos planteos y cosas que a pesar del corte del audio me quedé pensando la otra vez. Y bueno, y ahora que los vuelvo a escuchar, eh, me quedan resonando muchas cosas de las que fueron diciendo. Yo trabajo en discapacidad y trabajo con niños, el espectro autista, como suelen nombrarlos. Eh, y bueno, y la verdad es que mi experiencia con la música, si bien yo soy psicopedagoga, no soy del área de la música, pero es un medio, como decían ustedes, que me enseñaron ellos, este, que es por ahí, digamos, ¿no? Un poco por sus modos de conectarse, sus reacciones, son totalmente distintas cuando utilizo música, cuando utilizo otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me lleva a pensar, eh, a tener siempre presente como ese timing, ¿no? De lo que sucede con los distintos sonidos. Muchas veces buscan elementos para hacer sonar, no solo canciones, ¿no? Me parece que tienen, o por lo menos en estos pacientes, más efecto. eh, por eso me quedé pensando lo de las vibraciones, cuando vos decías, eh,
porque me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que les provoca al ejecutarlos, ¿no? Eh, como las cuerdas de la guitarra, donde aparece la necesidad de poner atrás, o de quedarse, ¿no? Y donde empiezan a aparecer cosas que uno intenta trabajar con ellos, que tiene que ver con el corte, con el poder detenerse de alguna manera y continuar a través del sonido. O sea, que no tiene el efecto con otras cosas, ¿no? O sea, que desde ahí pienso que la música eh, es genial para estos niños. Creo que para todos, creo que para uno también, pero en el trabajo, ¿no? Con ellos, eh, a mí me enseñaron ellos en realidad, ¿no? Uno va probando distintas cosas que los convoquen de alguna manera, que los conecte, como decía, no recuerdo los nombres de ustedes, pero bueno, en ese encuentro, que se produzca ese encuentro. Para mí, en mi experiencia, el encuentro fue a través de la música, ¿no? O por lo menos parte desde ahí para después poder empezar a que aparezcan otras cosas, ¿no? Pero bueno, por eso la verdad que escucharlos está buenísimo, ¿no? O sea, todo lo que fueron pensando. ¿Sabés, Patri, que recién cuando decías esto, yo claro, me acordaba en este ejemplo que daba de este niño que pasaba del celu al parlante, a la guitarra, que claro, que cuando le cortábamos el sonido para probar la reacción, ahí lográbamos que nos mire, que nos toque y que nos emita un sonido, demandando que volvamos a empezar con esto. Entonces, bueno, por lo menos un ratito Algo, nos algo de miraba, no de la aparece, demás, tal, no aparece desde otro lugar. Y exacto. sí, y este corte, esta barra, según desde donde lo podamos mirar, es posible desde ahí. Yo cuando vos contabas eso pensaba, ¿no? Qué bueno eh, que aparezca lo mismo, porque vos decías que era la misma La misma canción, ¿no? canción, Pero en otro lado, exacto, para armar algo ya de la diferencia. está, ¿no? Y de algo topológico, ¿no? Que uno podría pensar en espacio, algo de. Pero Total. bueno, es interesante. Sí. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Patri, por estar. Gracias. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, Bueno, a ver, espera. Bueno, no puedo sacar la. Ahí estoy. Bueno, muy difícil para mí la docencia. Soy docente hace 30 años y creo que es algo muy difícil. Por el sistema, por un montón de cosas, ¿no? Por esto me parece maravilloso, les admiro, agradezco también el encuentro entre nosotros, creo que estas cosas a mí me dan fuerzas como para seguir, diciendo, bueno, hay gente que piensa, y estamos ahí trabajando, pero después, bueno, en el día a día te encontrás con grupos de familias, de niños, niñas, y no sé, a mí se me complica. Yo siento que se complica, ¿viste? Como que por un lado va mi sueño, mi ideal, y después por el otro lado soy un ogro diciendo, bueno, siéntense. O pongo música y la saco, también uso la música como el recurso que ha hablado Patricia. Incluso hasta el grupo me pide, yo digo, bueno, guardar, poner la canción de guardar, pero yo ni la usaba ya, y entonces ahora la pongo, porque ellos me lo pidieron. O bueno, si les funciona, vamos por ahí. De cosas que dijeron, esto de la pérdida, de cuando uno se pierde tocando, que dijo Vanessa, me sonó mucho a la meditación, ¿no? Cuando uno medita, te invaden pensamientos y, bueno, un profesor que tuve de meditación me decía como que dejar que fluya esa invasión y que después retomás, ¿no? El estar ahí presente. Como que también yo como que me perdono mucho siendo docente y digo, bueno, hoy sí logro, hoy estuve mejor, hoy
pude abrazar a un montón que necesitaban ese abrazo, y como ir perdonándonos y amigándonos con cada uno, con el ser que cada uno tenga, ¿no? Eh, Después de esto de la intensidad y la luz está buenísimo, como que me ayuda a mí a seguir buscando estos recursos que te hace estar 30 años frente a salas de niños y niñas de la infancia, de jardín. Sigo buscando, por eso estoy acá también, para escucharlos y aprender de ustedes. Esto de cuando uno está en silencio aparece la escucha. Y el celular, que es algo con lo que yo me peleo también mucho últimamente, con respecto a la infancia y a las familias, siento que se usa como un recurso de mutear a los nenes y a las nenas. Se los mutea con el celular, desaparecen. Y a mí eso me mata. Tengo una hija de 6 años que nunca en la vida tocó un celular, pero claro, hay que poner el cuerpo para que eso no suceda. Y bueno, entiendo que hay familias que no pueden, que no sé qué, no sé cuánto, pero por otro lado, no, no lo entiendo. No entiendo, pero no lo entiendo. Bueno, nada, eso, como la música también la uso, como decía Patricia, en muchos momentos. Admiro al señor Gerardo, que es el profesor actualmente del jardín en el que estoy trabajando, y lo veo a él con una paz, mientras a mi punto de vista se están moviendo en el sentido como que, y yo, y él va, y lo siguen. Y digo, bueno, como genial. Otra manera, ¿no? Como decir, bueno, a ver, otra manera. Y está buenísimo. Después, hasta que, bueno, pasa algo que hay que estar ahí, pero también aprender de eso, de otras maneras, de dar música, de compartir los instrumentos, de tener esos recursos que él tiene, como que se aprende de los compañeros. Así que bueno, nada, agradecer este encuentro. No sé si está bien o no lo que dije, lo que sentí. No, Eh, al contrario. Primero, gracias a vos por compartir un sentir que es tan genuino. Y justo, bueno, digo algo cortito porque estaría bueno que cerremos sin que se nos corte y poder despedirnos. Pero bueno, entiendo que sos docente de nivel inicial, ¿no, Paula? sí, sí, sí. Yo soy docente en la formación de docentes de nivel inicial. Estoy en 3 normales acá en Capital, en el 10, en el 11 y en el 5. Hoy venía de dar clase y les decía a las estudiantes respecto de cómo aprender a poner el cuerpo en el nivel inicial, que ellas decían que se lleva puesto todo el nivel inicial respecto de los cuerpos de las y los docentes. Y sí, claro, yo creo que en la formación falta una materia que sea formación personal corporal para aprender a usar el cuerpo en el cómo, el hasta dónde, y qué mediatizadores entre el cuerpo del docente y el cuerpo de los niños para que no esté esa distancia tan cerca que desgasta tanto desde la voz, las espaldas, ¿no? Las cinturas que quedan, las cabezas doliendo cuando te vas de la jornada. Y es interesante, tendríamos. A mí eso no me pasa, pero también porque creo que tengo una formación. Soy actriz también y estudié Ah, mucho tiempo teatro. Es más, siento que soy más artista que docente, o al revés, docente. o no sé, fueron las dos cosas al mismo tiempo. Entonces la voz como que la tengo súper trabajada, el cuerpo también, pero, pero me pasa esto, como en las realidades de las salas, desde que tengo 18, tengo 48 ahora, cambiaron mucho en estos 30 años. Creo que el celular nos termina de fulminar los cerebros infantiles. Eh, y bueno, volver a los recursos primarios que son los básicos y que son los que arman a un ser, esto que decían, refinar la docencia, decías vos, y formando, no me acuerdo quién, dijiste, o Gerardo fue. Bueno, yo decía, claro, yo estoy formando seres, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Que sean buenos, que sean... No me importa matemáticas, ¿entendés? Como que mientras en otras salas, las de 5, ya es la letra.
bueno, mientras sea buen compañero, comparta, o sea, sea el ser, digamos, baile, disfruta de la música, o sea, de los deportes, de la formación del ser, todo lo demás tiene mucho tiempo, me parece. Pero bueno, hay una exigencia en el nivel inicial que es como demasiado, me parece, ¿no? Lo vamos a tomar en otro capítulo, me parece que Dale, está dale, para bueno, eso. bueno, Interesante. Y además, no quiero que se nos corte así, ya se nos va. Agradecerles y bueno, vamos a pensar en un capítulo que hable de eso, Paula.